Hola, buenos días, por fin voy a ingresar. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Hola, buenos días a todas y todos. Buenos Hola, días, profe, profe. buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Hola, Nicole. Recuerden que mañana tienen el taller de integración a las 10:40. Les voy a dar toda la hora, de 10:40 hasta las 13, hasta la 1. Ya, de las 10:40 hasta las 13 horas. Y el día viernes es el certamen. Certamen a las 8:20, de 8:20 a 10:40. ¿De acuerdo? Yo estoy pendiente siempre en caso de algún problema, ahí mismo, por ejemplo, en el mismo certamen, profe, se me cerró, envíame un correo, pero inmediatamente, yo le habilito nuevamente el examen. ¿Ya? O sea, el control, le habilito el taller o le habilito el certamen, de inmediato, de inmediato. O sea, no sé, pues ingresan, responden una pregunta, justo se le cayó a internet y ahí se le cerró. Me escriben un correo y yo de inmediato abro el certamen o el taller al tiro, ¿de acuerdo? Así evitamos problemas después, y cuando lo rindo, todo eso, así que voy a responder al tiro. Lo he hecho con otra asignatura y resulta súper bien. Hay algunos alumnos que tienen problemas, se les cae, efectivamente después yo reviso y le habilito el tiro. Y quedan con el tiempo para responder. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Escucharon, no? Sí, profe, pero se lo escuchaba un poco cortado. Pero sí o sea, yo por mi parte sí le escuché que dijo que si llegamos a tener algún problema, le mandáramos al tiro un correo para que nos rehabilitara al tiro la prueba. Eso, no me escriban correo al final, una vez que terminara, escríbanme de inmediato, al tiro. Si tienen problema que se les cortó el internet, ya de alguna forma, o se les cayó el control, o sea, el certamen, escríbanme un correo al tiro. Ya yo le habilito nuevamente el certamen o el taller. Vamos a pasar a asistencia inmediato para avanzar con la clase de hoy. Esta clase no entra en las evaluaciones de esta semana, por si acaso. Ya, lo que el temario es aminoácidos, proteínas, enzimas, bioenergética, glucólisis, destino del piruvato, ciclo de Krebs, gluconeogénesis, ruta lactosa y la cadena de transporte electrónico. Esa es la clase. Les digo el tiro, el otro día le escribí un correo a una compañera de ustedes. Es desde la clase 22 a la clase 30. ¿Ah? Miércoles 27. Arancha Acevedo. Fabián Humada. Brian Álvarez. Sí. Brian. Sí, profe, acá. Ya. Nicole Aima. Presente, profe. ¿Ya? Jairo Becerra.
Presente, profe. Yanira Brito. Presente, profe. Carla Consuegra. Carlita está, parece, ¿no? Sí. Sebastián González. Presente, profe. Sebastián González. Sebastián Enríquez. Rodrigo Jara. Pía Márquez. Profe Sebastián González está presente. Ya. Gracias. Ok. Pía Márquez. María José Mondaca. Presente, profe. Diego Moneni. Benjamín Mora. Juliano Morales. Fernanda Muñoz. Fernanda. Fernanda Muñoz. Joseph Orrego. Presente, profe. Joseph Orrego. Lucía Ortiz. ¿Está Lucía, parece? Ok, Lucía. Constanzo Valle. Presente, profe. Bien. Daniela Pérez. Judith Zapuca. Presente, profe. Bien. Guillermo Robledo. Presente, profe. Ya. Y Diego Vallejos. Presente. Muy bien. ¿Alguien que haya ingresado recién? ¿No? Niños, antes de comenzar la clase, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a las evaluaciones de mañana y el día viernes? Recuerden que esta clase no Pero, será evaluada. profe, Dígame. ¿dejó subió o sea, lo que iba a entrar, la pauta? ¿Los contenidos? No. ¿No quiere que Ah, los coloque en un anuncio? sí, por favor. Ya, ok. Deja anotarlo si no se me olvida. Subir anuncio. Beca. Es desde la clase 22 a la clase 30. En todo caso, ¿ya? Para que no se Ya, profe. le olvide. Ahí con el sílabo se pueden guiar desde la clase 22 a la clase 30. ¿Alguna otra pregunta? El taller de mañana, el taller de integración tiene 15 preguntas y el certamen tiene 30 preguntas. Para mañana tienen 40 minutos para responder, pero pueden responder ahí ustedes eligen el horario que más les acomoda, pero lo tienen que hacer entre
entre las 10:40 y las 13 horas de la mañana. Y el certamen es a las 8:20 del día viernes. Son 30 preguntas y estará disponible desde las 8:20 hasta las 10:40 de la mañana. ¿Vale? Si tienen algún problema, insisto, si tienen algún problema en el momento, me tienen que escribir un correo y yo les habilito nuevamente el certamen si amerita. Muy bien. Vamos con la clase de hoy que corresponde al metabolismo de glucógeno. Insisto, esto no será evaluado en las evaluaciones de mañana y el día viernes. El metabolismo de glucógeno siempre está enmarcado dentro de, el contexto de la vía catabólica y la vía anabólica, pero hay un aspecto bien importante, tal como hemos seguido analizando las rutas metabólicas, siempre hay que tener un conocimiento previo acerca de la estructura. Y yo les he dicho que por qué hay que saber o entender bien la estructura de la molécula que estamos analizando en la ruta metabólica, es por la clase de enlaces que posee. Porque según la clase de enlaces es el tipo de enzima que va trabajando para degradarlo o para sintetizar, ¿ya? Entonces, si entendemos que existe tal clase de enlaces o tales tipos de enlaces, podemos entender bien o acordarnos de cómo se ejecuta cierta ruta metabólica. Es por esto que el glucógeno es una molécula que está constituida por un solo tipo de monosacárido. Es un carbohidrato, por supuesto, un polisacárido de gran envergadura. El glucógeno es un polisacárido de almacenamiento, se almacena en células musculares como también en células hepáticas. La duración de almacenamiento va a variar porque tienen diferentes funciones del hígado y del músculo. El glucógeno muscular tiene una duración alrededor entre 1 a 6 horas, dependiendo de la masa muscular también del individuo. Y el glucógeno hepático tiene una duración de 12 hasta 24 horas. ¿De acuerdo? Esta molécula es un homo, lo voy a escribir porque es un homopolisacárido de glucosa ramificado. O sea, diciendo esto, ustedes mencionan de inmediato, es un homopolisacárido de glucosa ramificado. ¿Qué significa esto? Que está homopolisacárido, ya que es una molécula grande, pero está constituido siempre por el mismo tipo de molécula, que es glucosa. O sea, glucosa, 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 glucosa. La glucosa se repite acá 1 y 1000 veces. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la unidad funcional de glucógeno, está constituido solo por glucosas. ¿De acuerdo? Es una molécula ramificada, es decir, que hay una cadena troncal o lineal, ¿ya? Y alrededor de esta cadena troncal aparecen ramas. Aparecen ramas, algo así como lo que estoy dibujando. Y sobre esta rama aparecen otras ramas, igual que un árbol, un tronco y ramas. ¿Ya? Pero todo está constituido de glucosa, pero lo importante es acordarse de algo que es vital para entender la ruta metabólica, que son los tipos de enlaces que posee el glucógeno. El glucógeno tiene dos clases de enlaces. Los más comunes y frecuentes son estos que están acá. Son alfa glucosídicos 1,4. ¿Ya? Son enlaces glucosídicos alfa 1,4, que, como ustedes pueden apreciar, enlaza una glucosa con otra glucosa. El carbono 1 de esta glucosa se enlaza con el carbono 4 de la glucosa que está atrás. ¿Se entiende? Por eso ese enlace se llama alfa 1,4, entre el carbono 1 y 4 de la glucosa que está delante y atrás. ¿Se entiende? Y el otro tipo de enlace, que este enlace es un poco más poco frecuente, ¿ya?
es el enlace glucosídico alfa 1,6. Que este enlace es bien especial porque es el enlace que da origen a la rama. O sea, cada vez que se origina una rama, aparece un enlace alfa 1,6 y de ahí se extiende la rama. Fíjense que este es el enlace, insisto, que da origen a la rama. Y los enlaces que vienen posteriores a esa glucosa son todos enlaces alfa 1,4. Por lo tanto, este enlace, el alfa 1,6, se transforma en un enlace determinante para tanto la degradación como la síntesis del glucógeno. Por eso yo les comentaba que ya, si tengo un enlace de estas características y un enlace de estas características no son iguales, ya la misma enzima no puede romper estos dos enlaces. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo tener una enzima que rompe este tipo de enlace y otra enzima para ese tipo de enlace. Tanto como para romper como para sintetizar. ¿Vale? La molécula de glucógeno obviamente sufre fluctuaciones durante el día, ¿ya? Y tal como aparece en este dibujito al inicial, ¿ya? Que sería un evento bastante desafortunado encontrarse con un tigre en la selva, ¿ya? Y bueno, ni la palmera lo va a salvar porque el tigre también es capaz de escalar. Pero sí le aseguro algo, que el shock de adrenalina va a ser tanto que de verdad va a poder correr más rápido que Usain Bolt arrancando del tigre. Bueno, hasta que lo pille. Depende de cuán gordo esté el tigre, porque generalmente son ágiles. ¿Ya? Así que, obviamente, esa descarga de adrenalina va a hacer que el glucógeno que está almacenado en los músculos y en el hígado sea degradado, pero espontáneamente, todo para producir energía y poder arrancar. El glucógeno se almacena en las células hepáticas y musculares en forma de gránulos. Se fijan aquí hay una micrografía electrónica, esta de acá, que muestra estas sombras, ya son gránulos de glucógeno. Así se almacena, como una especie de ovillo. En cambio, el almidón, que es el polisacárido de reserva en células vegetales, se almacena de estas formas, se apila. ¿Ya? Es como que si tuviese varias sábanas ordenadas una arriba o toallas, ¿ya? O cuando uno va, no sé, a una tienda de ropa y están todas las ropas, las poleras, no sé, está todo ordenadito, apilado de esa forma. Así se almacena el almidón en células vegetales. En cambio, en células animales, el glucógeno se almacena de esa forma, como un ovillo. Y eso está relacionado con la estructura, porque obviamente es ramificado, tiene tiene un peso bastante grande, un peso molecular, el glucógeno bastante grande que permite que la célula lo almacene de esa forma. Vamos a la degradación. La degradación de glucógeno es una ruta que se denomina glucógeno-lisis. No confundir con glucólisis. Esta se llama glucógeno-lisis. ¿Ok? La glucógenolisis es una ruta metabólica en donde se trabaja con 3 enzimas, principalmente ocurre en el hígado y en músculo. Recuerden que el glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo. Esta ruta metabólica, la glucógenolisis, está activada cuando aparece un indicador, y el indicador es que disminuye la concentración de glucosa en la sangre. Cuando la glicemia está disminuida por ayuno prolongado, ejercicio intenso, hambruna, huelga de hambre, puede ser voluntaria o no, no sé. Cuando no comemos o estamos expuestos a periodos de tiempo largos en donde no ingerimos alimentos, la concentración de glucosa va a disminuir. Y esto evoca una respuesta que es la liberación de una hormona que se llama glucagón. Y el glucagón activa la glucógenolisis en el hígado.
Ojo, solo en el hígado, ¿vale? El glucagón no tiene impacto en músculo. El músculo, glucagón no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no hay receptores de glucagón en el músculo. ¿Ya? Así que solo el hígado es sensible al glucagón. El músculo no es sensible al glucagón. Entonces, ¿cómo se degrada el glucógeno muscular? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se degrada el glucógeno muscular? El glucógeno muscular se degrada cuando la concentración de ATP en el músculo disminuye. Cuando la concentración de ATP en el músculo disminuye, se activa la enzima glucógeno fosforilasa. Y la glucógeno fosforilasa, cuando se activa, ya se degrada el glucógeno o se activa la glucógeno lisis. ¿Ya? Son dos mecanismos completamente diferentes. Obviamente, si el ATP disminuye es porque la glucosa en la sangre también está disminuida, ¿ya? O sea, por lo menos hay una correlación ahí entre estos dos indicadores metabólicos. O sea, si el ATP disminuye en el músculo, es porque también en la sangre hay poca glucosa, ¿vale? Están correlacionados, no están así como uno por un lado y el otro por otro lado, nada que ver. ¿Vale? Vamos a la ruta metabólica. La ruta metabólica consiste en lo siguiente. Esta es la estructura de glucógeno. ¿Ya? Esos hexágonos que ustedes ven de diferentes colores son glucosas. ¿Ya? Estos hexágonos son moléculas de glucosa. Sí tienen que identificar los enlaces. Eso es bien importante. Entonces, estos enlaces que están acá, los que están así, de forma horizontal, son los alfa 1,4. ¿Ya? Y este enlace, el único, el que inicia la ramificación, es el alfa 1,6. ¿Vale? Entonces, la primera enzima que trabaja y que se activa en la glucogenólisis es la glucógeno fosforilasa. Esa enzima. Esta es la enzima número 1 y la única enzima regulada, le voy a colocar la estrella, la única enzima regulada de toda la ruta, la glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que hace la glucógeno fosforilasa? Rompe enlaces alfa 1,4. O sea, acá podría romper todo excepto eso, pero no lo hace así. La glucógeno fosforilasa es una enzima que se da cuenta que hay un enlace raro para ella, por lo tanto cuenta 1, 2, 3 y 4 residuos de glucosa, 1, 2, 3, y la cuarta glucosa rompe todos los enlaces alfa 1,4, tanto de la rama como de la cadena troncal. Rompe ahí, rompe acá, rompe todos esos enlaces. ¿De acuerdo? Cuando la glucógeno fosforilasa rompe un enlace alfa 1,4, la glucosa que es liberada queda así. Es liberada como glucosa 1-fosfato. Por eso se llama glucógeno fosforilasa, porque para romper el enlace glucosídico tiene que agregar un grupo fosfato. Por eso se llama fosforilasa. Esta enzima agrega grupo fosfato para romper el enlace. Entonces la glucosa queda libre, pero queda con un grupo fosfato añadido. ¿Ya? Este es el producto de la actividad de corte de la glucógeno fosforilasa. Queda glucosa 1-fosfato. Pero como les comentaba, rompe desde acá hacia atrás. Entonces nos queda toda esta estructura libre, ¿ya? Como la cadena troncal y un pedacito de la rama. ¿Ya? Se va a cortar y nos volvemos obviamente a conectar a la misma dirección. La segunda enzima